Los equipos de medición requeridos para los estudios antropométricos, de acuerdo con la norma NTC 5649, corresponden principalmente a equipos que tienen que medir longitudes y perímetros. Bien, tendremos adicionalmente el peso. Entonces los equipos que requerimos son, para el peso, una báscula normal. Para las demás dimensiones longitudinales requerimos del uso del antropómetro. Ya hemos visto este equipo anteriormente. El antropómetro corresponde a un calibrador que me permite tomar medidas internas entre el par de agujas que tenemos en este momento, o tomar medidas a partir del cero y la aguja inferior. El antropómetro entonces viene siendo el equipo fundamental para la toma de medidas longitudinales o de anchos que tenemos en los estudios antropométricos definidos por la norma. Para nuestras variables de perímetros utilizaremos, como ya lo hemos visto, o las cintas metálicas que nos permiten tomar los diámetros sin mayores inconvenientes, o también podremos utilizar cintas métricas de fibra de vidrio que están diseñadas específicamente para el trabajo antropométrico y la medición de perímetros. Y el otro elemento que requerimos para hacer este tipo de estudios es la ficha antropométrica. La ficha no es más sino una hoja donde se consignarán los datos de cada una de las personas que formarán parte del estudio. Esta ficha puede ser en papel o digital. En la mayoría de los estudios antropométricos, el trabajo se hace tomando las medidas de manera directa en las personas. En algunos momentos en los cuales vamos a hacer estudios con grupos de población que no tienen mucho tiempo para poder hacer este trabajo, podemos utilizar no métodos de medición directo, sino métodos de medición indirecto. Los métodos de medición directo, ya como vimos, es que con el uso del antropómetro, las cintas métricas y demás, tocamos el cuerpo de la persona y tomamos las medidas de manera directa sobre la persona. Los métodos indirectos equivalen a que por medio de algún equipo que no toca a la persona, podremos tomar medidas. Uno de estos métodos es el uso de las cámaras fotográficas. Nosotros podemos hacer tomas fotográficas de la persona y posteriormente las fotografías procesarlas para poder extraer de la imagen capturada las dimensiones que requerimos. Para esto hay que tener en cuenta que las tomas que vamos a ejecutar deben ser realizadas utilizando una cámara que tenga un lente, ojalá de una distancia focal lo más larga posible. Las distancias focales cortas van a generar un problema de perspectiva que afectará la toma de la medida real de nuestro trabajo. Por eso el uso de cámaras con lentes largos es lo más adecuado. Entre más largo sea el lente que utilicemos, pues mucho mejor, porque esto nos generará una reducción de del ángulo que se genera entre el punto de toma y el sujeto. Por supuesto, vale mencionar que para poder hacer tomas fotográficas, la cámara debe estar fija sobre un trípode a una distancia realmente conocida. Lo haremos principalmente en un laboratorio, y como elemento fundamental, el sujeto debe estar ubicado de lado o de frente. No podemos tomar una imagen si el sujeto no se encuentra en alguno de estos dos planos, ni de frente ni de lado, ya que cualquier modificación que se esté generando en el plano de referencia nos cambiará las dimensiones por los problemas de perspectiva. Para que las medidas puedan ser
procesadas posteriormente con algún programa de cómputo. Requerimos tener un punto conocido para poder tener nuestro factor de referencia. Por eso son utilizados muy comúnmente planos cuadriculados que están en el fondo del sujeto y que sirven para tomarlos como puntos de referencia. Normalmente estos planos cuadriculados se denominan planos Moran y están con cuadros de 10 centímetros. Quiere decir que cuando nosotros vemos la fotografía y vemos a la persona con ese fondo de cuadros, el cuadro, pues ya es una referencia del tamaño que va a tener la persona. También podemos, a partir de la imagen fotográfica y conociendo su estatura, hacer un escalado para que un software de dibujo o un software de CAD nos pueda tomar como factor de escala la estatura de la persona y a partir de ahí extraer el resto de medidas. Bien, cada día son más comunes el uso de equipos de medición indirecta. Me estoy refiriendo que los últimos estudios antropométricos de población que se han desarrollado han utilizado el manejo de escáner. Por eso nosotros encontramos muchos tipos de escáner hoy en el comercio. Tendremos escáner para cuerpo entero, que se utilizan en cabinas, en donde la persona ingresa a la cabina y hay una serie de cámaras que capturan su cuerpo y esos datos son procesados, por supuesto, por un software en particular. Y hay otros equipos que se están distribuyendo hoy no comúnmente para otros fines, pero que son los equipos manuales. Quiere decir que en este caso tendremos que tener a una persona quieta durante un determinado tiempo y el antropometrista tendrá que rodear a la persona con el escáner prácticamente como si estuviera pintando sobre ella, capturando todos los puntos del cuerpo. Esta nube de puntos que se genera es lo que se denominan 1D. Nosotros hemos hablado, o sabemos a veces, hemos mencionado que hay elementos de 2 dimensiones, de 3 dimensiones, pero cuando nos referimos a un punto, nos referimos a un punto de 1D, es un punto en el espacio. Los escáneres lo que hacen es generación de nubes de puntos en el espacio. Si nosotros tomamos a la misma persona y le hacemos una medición directa con los métodos que ya hemos visto, utilizo de antropómetros, cintas métricas y demás, y posteriormente lo escaneamos, las medidas que encontraremos son distintas. Quiere decir que siempre hay alguna diferencia entre estos dos métodos. Para poder tener alguna confiabilidad en el estudio tendremos que entrar a calibrar el escáner y para eso pues están los protocolos de calibración de estos equipos. De esa manera podemos encontrar entonces un grado de precisión mejor en el escáner. Esta calidad en la medición antropométrica, pues derivada de esta exploración, pues es una preocupación que tienen los usuarios de los escáneres corporales. Hay muchos tipos de escáner corporales. Tendremos escáner que son derivados de rayo láser, hay mediciones derivadas de fotografía con interferencia de luz, hay escáner que son derivados de equipos infrarrojos. No todos los métodos entonces siempre son comparables a los métodos tradicionales que hemos tenido. Por eso la generación de una base de datos a partir de mediciones por escáner pues puede causar problemas en términos de compatibilidad de datos. Para evitar este problema se ha generado una norma internacional que corresponde a la norma ISO 20685. Esa norma está estableciendo un protocolo que evalúa la comparabilidad de las mediciones 1D derivadas del escaneo y obtenidas con métodos tradicionales.
Pero lo cierto es que cada día son mayor cantidad de estudios antropométricos que se desarrollan utilizando métodos de escaneo. Todos estos trabajos deben ser ahora procesados estadísticamente. Para eso requerimos entonces utilizar los servicios de un matemático o un estadístico que nos realice los procesamientos estadísticos. Recordemos, como ya lo había mencionado anteriormente, que tenemos disponible la norma NTC 5654, que es la que nos define cuáles son esos requisitos para la generación de la base de datos. En términos generales, estos datos del grupo de población que hemos tomado, sea que hayamos hecho un censo o que tengamos una recopilación de datos por una muestra estadística, se convertirán en tablas antropométricas que encontraremos hoy y que estarán disponibles para todo el mundo. Esos estudios normalmente encontraremos datos como el valor máximo que presenta el grupo de población en una variable en particular, el valor mínimo, el valor promedio, la desviación estándar que se genera entre estos valores y los grupos de trabajos en percentiles. Para la mayoría de los estudios en ergonomía utilizamos el percentil 5 y el percentil 95. En las tablas antropométricas encontraremos en muchos estudios el percentil 5, el percentil 50 y el percentil 95. La definición de los percentiles 2.5 y 97.5 como valores máximos y mínimos para ser utilizados en el diseño de productos o diseño de entornos de trabajo.